Pues me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Estamos con la especialista, con la doctora Lucelena, que es especialista, es ginecóloga y además es especialista en la parte de la medicina funcional y es especialista en hormonas también. Me encanta estar aquí el día de hoy con Lucelena porque realmente algo que hemos visto mucho en nuestras clínicas de tratamientos de caída de cabello, Lucelena, es que realmente una de las principales causas en mujeres después de los 30 años de caída de cabello es el tema de las hormonas, ¿no? Sabemos que existen varias causas que detonan caída de cabello, pero uno de los principales que tenemos ahorita es el tema hormonal. Y realmente nos damos cuenta de que hay muy poca información de lo que tiene que ser o de lo que no tiene que ser esta parte hormonal. Las chicas o las mujeres acuden con nosotros por un tema grave de caída de cabello y de repente les decimos, tienes que ir con la ginecóloga y dicen, pero ¿por qué? Yo vine contigo porque se me está cayendo el cabello, ¿por qué me estás enviando con una ginecóloga? ¿No? Y les explicamos toda esta parte hormonal y todos estos cambios que se producen en nuestro cuerpo, pero quisiera que de primera mano lo pudieran entender de la mera especialista que eres tú, que nos platiques qué es lo que tenemos, cuáles son estos cambios por los que atravesamos las mujeres, qué tenemos que tomar en cuenta, qué tenemos que tener cuidado al momento de estar pues, utilizando ciertos productos, cuáles son los exámenes básicos que tendríamos que hacernos, cómo entender, cómo podemos subsanar esta parte, porque luego muchas veces pues sí me tocan muchos pacientes que nos dicen, yo ya no puedo hacer nada porque ya llegué a la menopausia, cuando ahora hay tantas cosas, tantas alternativas para sentirnos bien, para estar mejor. Entonces, me encantaría que nos platicaras un poquito de esto. Uy, muchas gracias. con mucho gusto. Es muy interesante el tema. Es una pregunta muy amplia y bastante importante. Estoy muy agradecida porque hayan venido a visitarme. Yo estoy a la orden. Eh, la información es para difundirse y a mí me encanta que me hagan este tipo de visitas. Efectivamente, la caída del cabello es un síntoma. Dicen que la piel y faneras, las faneras son el pelo, las uñas, los nevos, ¿verdad? Eh, Son un reflejo de lo que pasa dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, exactamente es un síntoma. Cuando el cuerpo entra en crisis por el motivo que sea, y casi siempre referente a un tema interno, ya sea emocional, ya sea hormonal, nutricional, refleja en el pelo y en la piel, porque digamos que es el origen del tema y es justamente a lo que va la medicina funcional, ¿no? A ver la raíz del problema. Entonces, bueno, tiene un abordaje como tú lo haces múltiple y una de las cosas muy importantes justamente son las hormonas, porque casi siempre el problema se ve agravado cerca de la menopausia o justamente en la menopausia o también en las muchachas más jóvenes hemos visto de manera muy frecuente por dos razones. La primera, por una fatiga adrenal o disfunción del eje EPA, que es hipotálamo pituitaria adrenal, que es cuando nosotros tenemos una baja del cortisol, que ya podremos ir abordando el tema sobre la marcha. Y otro es cuando existe una descompensación en la función de sus ovarios con su cerebro, es decir, el hipotálamo y la hipófisis, como por ejemplo en el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Bueno, también en la edad adulta tenemos el tema pues de la perimenopausia y la menopausia y la posmenopausia, ¿verdad? Porque la menopausia se ubica como la fecha de la última menstruación, pero los síntomas que anteceden se llaman climaterio y es la época premenopáusica, ¿no? Dentro de todas las hormonas que nosotros tenemos, la primera que baja alrededor de los 25 años en adelante, pero sobre todo de los 35, es la progesterona. La progesterona en los 35 experimenta una caída importante
Y de ahí, pues, siguen todas las demás, ¿no? Sigue la de hidroepiandrosterona, luego sigue también el estradiol, y así a la testosterona, y muchas veces el cortisol también se ve afectado, máximo en estos tiempos que platicábamos hace un rato, en donde vivimos una época de inmediatez, en donde todos necesitamos todo con mucha urgencia, muy pronto, tenemos muy baja tolerancia a la frustración, y eso nos genera un agotamiento de la glándula suprarrenal. Ahorita es muy común ver en las redes sociales y en todos los medios informativos que hay que bajar el cortisol, porque el cortisol es una hormona de estrés y nos perjudica. Quiero decir algo bien importante. La verdadera crisis que tenemos ahorita es una baja de cortisol. Yo creo que de todo mi universo de pacientes que tengo con disfunción del eje EPA o fatiga adrenal o con problemas de cortisol, tienen mucho que ver con un cortisol bajo, porque después de una época en la que vivimos una etapa de angustia por el motivo que sea, que estresamos el cuerpo con alguna enfermedad, con la menopausia o por el motivo que sea, la glándula queda afectada. Y como no tenemos una base de sustentación sólida, y me refiero al estilo de vida que incluye la alimentación, el ejercicio, la gestión adecuada de las emociones, pues todo esto nos lleva a que la glándula se desgaste. Y entonces entramos en un ciclo en donde la glándula se cansa y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar porque estoy cansada y necesito desconectar. Y es entonces cuando viene esa época en donde echa mano de todo el resto de nuestras hormonas y nos deja sin nada, ¿verdad? Y las pacientes obviamente se sienten muy cansadas, se sienten desgastadas y se sienten y están sin pelo. Y están sin pelo porque cuando entras a un modo de supervivencia, el pelo no es una prioridad. Claro. ¿Verdad? Ni la reproducción es una prioridad, ni la piel es una prioridad. La prioridad es sobrevivir, ¿verdad? Entonces sí es muy importante en todas las épocas de la vida estar muy al pendiente del chequeo hormonal. Digamos que en una época de salud, de vida reproductiva, es muy importante, pues, dentro de la revisión con el ginecólogo, por lo menos hacer una pregunta a ti misma, ¿no? Yo siempre les digo, repórtame después de la consulta, repórtame cómo está tu nivel de energía. Todo el mundo tiene fatiga, todo el mundo está cansado. El tema de la tiroides también es otro puntito que es súper importante en el tema del pelo y muy importante en el tema de la energía. Entonces, la falta de energía siempre va a ser esa sutileza a la que nos debemos referir y empezar a preguntar a qué hora tienes fatiga, a qué hora tienes falta de energía. Preguntar a la paciente y preguntarte tú como paciente, ¿a qué hora tengo más energía? ¿A qué hora me baja la energía? ¿Desde cuándo se me está cayendo el pelo? Estoy teniendo más apetito, he subido de peso, eh, estoy teniendo frías mis manos, fríos mis pies. Ahí estaríamos probablemente tocando el tema de tiroides, ¿no? Luego, ¿cómo está mi periodo, ¿no? En el que yo tengo que tener cierta periodicidad. Y aquí debo de hacer hincapié en algo bien importante, Sofía. Las pacientes luego dicen, soy una persona irregular. ¿A qué nos referimos con la regularidad menstrual? Nos referimos a una paciente que regla mensualmente. No importa si reglas el 10, luego el siguiente mes el 15, luego el siguiente mes el 8, luego el siguiente mes el 12. Todas quieren reglar el día exacto y eso no es regularidad. Eso es exactitud y no somos tan precisos, ¿no? Entonces, aunque es regla, a veces tiene un poco de excepciones. Pero reglar mensualmente, eso es una regla regular, ¿verdad? Entonces, tener una menstruación regular, muy importante, que sea una regla en una cantidad moderada. ¿A qué me refiero? A que digamos que durante 3 días yo tengo un manchado en donde tengo alrededor de 3 toallas, 4 toallas, no más que eso, ¿no? Porque ahorita se ha normalizado mucho eso de un periodo muy abundante, ya hay toallas cada vez más grandes,
y de mayor capacidad. Entonces, tener muy puntual eso de cuándo estoy menstruando, qué características tiene mi menstruación. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado con alteraciones hormonales que nos pueden llevar a que uno de los síntomas sea el acné, la seborrea y obviamente el cuero cabelludo graso y la caída del pelo, ¿no? Que finalmente viene siendo un reflejo de algo que no está bien ahí, ¿no? Y pues como voy a sonar a lo mejor muy repetitiva, pero todo esto tiene un sustrato o un origen o un sustento en mi estilo de vida, que es otra vez alimentación, ejercicio y gestión de mis emociones, ¿no? Luego, bueno, vamos avanzando hacia la época de mayor madurez, en donde empiezo yo a experimentar una caída hormonal. Y esa caída hormonal se lleva de pasada, obviamente, al pelo, ¿verdad? Al pelo. Una piel seca por falta de estrógenos, de testosterona, de progesterona. Entonces nos acercamos al síndrome climatérico en donde tenemos seco todo y se nos cae todo, ¿verdad? No nomás el pelo. Entonces, sí, hay que ir a la consulta y hay que preguntar, ¿no? Doctora, no estoy normal, me desconozco, como siempre me dicen las pacientes, ¿verdad? Me desconozco porque traigo la piel. Yo era de piel grasa y ahora tengo la piel seca. Yo tenía mucho pelo y ahora tengo menos pelo. Me crecían rápido las uñas, ahora ya no me crecen, ¿no? Dicho sea de paso lo demás, ¿no? Mi menstruación anda como loca, estoy a lo mejor ansiosa, estoy a lo mejor deprimida, mi actitud ante la vida ha cambiado, tengo problemas de sueño, a lo mejor en muchas otras ocasiones va a haber también temas digestivos, porque también hay que tocar un tema bien importante, que es el tema del intestino, ¿verdad? El intestino que tiene relación con todo. Hay eje intestino-cerebro, intestino-piel, intestino, todo, que está totalmente descrito en la literatura y hay mucha información al respecto. Entonces, cuando tenemos mal el intestino, muy probablemente tengamos muchos otros problemas en todos los niveles, ¿verdad? Y eso no ayuda para nada a nuestro equilibrio hormonal, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante que sepan que si tenemos mal el intestino, si tenemos temas de colitis, y es muy frecuente que las pacientes vengan y digan, no, es que yo tengo un síndrome de intestino perezoso, o yo tengo colitis de toda la vida, yo siempre he tenido colitis. No es normal. La colitis no es normal. O sea, la colitis no es algo que yo tengo, ¿no? Eso tiene un origen y tiene una solución. ¿En dónde? Habrá que averiguar, ¿verdad? Habrá que averiguar. Pero es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, no virtuoso, sino vicioso, porque en medida que yo tengo mal el intestino, la depuración de mis hormonas es inadecuada, empiezo con problemas inflamatorios, y si de por sí ya tengo una baja producción hormonal, como es en el climaterio, por ejemplo, o peor en la menopausia, bueno, pues es un círculo en donde esto no mejora, sino que empeora. Porque, dicho sea de paso, cuando nosotros tenemos alteraciones hormonales, siempre van a ir acompañadas de resistencia a la insulina, que es algo que ya está muy divulgado, hay muchísima información al respecto, y este tema de la resistencia a la insulina está muy relacionado con alteraciones hormonales, y en medida de que esto se perpetúe, de que la insulina suba, nosotros vamos a tener mayor nivel de hormonas inflamatorias y eso hace que aumente la caída del cabello y que tengamos muchos otros problemas que lo acompañen, ¿no? Entonces sí hay mucha tela de dónde cortar y hay mucho que averiguar al respecto. Aquí, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál sería el consejo? El consejo es ir, como dice uno de mis maestros, paciente correcto, médico correcto, estudios correctos, tratamiento correcto. Tenemos que averiguar con detalle qué tiene nuestra paciente y nuestra paciente debe de responder a nuestra explicación. Hay que darle la explicación correcta para que se sienta motivada a tomar y a seguir las indicaciones que nosotros le estamos dando. Claro que tener una consulta de medicina funcional es lo ideal, porque vamos a la raíz del problema, ¿no? Averiguar cuáles son los niveles hormonales, porque una cosa es que yo me sienta mal y otra cosa es que yo esté mal.
Y si queremos hacer una medicina correcta, tenemos que hacer medicina de precisión. ¿A qué me refiero? A que yo tengo que empatar lo que mi paciente siente con los niveles hormonales que me reporta el laboratorio y con lo que yo encuentro en la exploración física. Es decir, yo la voy a interrogar, la voy a revisar, voy a hacerle su ultrasonido, su revisión ginecológica completa y su revisión de todo lo que me está diciendo. Tengo que pedirle exámenes de laboratorio, tengo que revisarlos y ver en qué coincide para poder armar un plan de tratamiento que convenga al caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Eso, ir a consulta. Siempre la mejor medicina es la preventiva. Siempre la mejor medicina es la preventiva. Entonces, ir a un médico que te escuche, que te explique qué es lo que tienes, que coteje tus exámenes de laboratorio con lo que tú estás sintiendo, que te dé una explicación satisfactoria que tú puedas confirmar en un momento determinado y que te dé el tratamiento correcto. Porque también está ahorita muy de moda, pues tomar suplementos. Tomar suplementos es lo de hoy. Todo el mundo vende suplementos y todo el mundo vende bueno, ¿verdad? Todo el mundo vende bueno. Pero la realidad de las cosas es que la suplementación también tiene sus bemoles, ¿verdad? También tiene una parte muy importante aquí. Necesitamos suplementarnos de manera correcta, con productos de calidad, en dosis adecuadas y que tengamos una orientación de qué sí y qué no, ¿verdad? No voy a tomar NAD porque es una molécula que está muy de moda ahorita y te rejuvenece y es para todo, ¿no? Cuando estamos agotados físicamente, cuando no nos alimentamos bien, cuando no dormimos bien, porque también este tema del sueño es una cosa súper importante. Ahorita es un problema bien grave, sobre todo con nuestros pacientes muy jóvenes, lo que se llama ciclodisrupción. La ciclodisrupción es la alteración en el ciclo del sueño, en los tiempos del sueño. Entonces ahorita está muy de moda que todos los muchachos jóvenes y también muchos adultos, ¿no? A pesar de que no crecimos con este tema de la tecnología, tengamos el tema de que lo primero que hago cuando me voy a la cama es ver el celular, o me voy a la tablet, o pongo la tele para dormirme, ¿no? O dejo prendida una luz porque me siento más cómoda, y eso es dificilísimo, es complicado para el cerebro porque le estamos mandando una señal equivocada. Le estamos diciendo que no debe de dormir cuando es hora de dormir, ¿verdad? Cada vez que nosotros tenemos un estímulo luminoso, nosotros generamos un pico de dopamina que nos mantiene atentos, ¿verdad? Y así funciona todo esto de la tecnología para que nosotros continuemos en esto. Entonces, eso también estresa el cuerpo y eso también repercute, pues, en nuestro estado de ánimo al día siguiente, en nuestros niveles de cortisol al día siguiente, en la secreción adecuada de nuestras hormonas en tiempo y forma, y lógicamente en nuestra piel, en nuestro pelo y en el aprovechamiento de nuestros nutrientes a la hora correcta. Entonces, sí es una cosa bien importante el hecho de educarlos en el sentido de cómo deben de dormir, de cómo deben de comer. Y volviendo al tema de los nutrientes, no todos se deben dar a la misma hora, no todos son en la misma dosis. Hay veces que, pues es que doctora, yo estoy tomando un magnesio, pero que trae de todos los magnesios. Omegas también, ¿no? Que traen todos los miles. No, terrible. Pues realmente no es necesario todos los omegas. Damos Mira, omega 3. No, exacto, o sea, no, y venden unos frascotes por 200 pesos, ¿no? Yo siempre les digo, hay que tener mucho cuidado con lo que, o sea, vas a hacer una inversión. Claro. Este tema no es de gastar, no es de comprar, no es de tomar, no es que me tomo muchas vitaminas o me suplemento muy bien, no, o sea, necesitamos tomar lo correcto, en la dosis correcta, en la presentación correcta y a la hora correcta. No es nada más tomar por tomar, ¿verdad? O yo me tomo muchos, ¿no? Tenemos que saber cuál calidad, en qué dosis, a qué hora.
no es lo que esté de moda, es lo que necesitamos y necesitamos orientación profesional y personalizada. Todos los tratamientos son personalizados. Esto de la suplementación, de la terapia hormonal de reemplazo, porque la hay de buena calidad, no es lo que yo quiero ni lo que yo creo que necesito. Necesitamos una orientación adecuada por un profesional y es como hacer un traje a la medida, Sofía. Es como hacer un traje a la medida. Es decir, para ti es esto. No, es que mi comadre, es que fíjate que a mi hermana le recomendaron. Ok, pero es que a lo mejor tu hermana, tu comadre, tu prima, lo necesitan así, pero no es la misma receta para todos, ni a nivel nutricional, ni a nivel hormonal, ni a nivel suplementario es lo mismo para todos, ¿verdad? Todos necesitamos dosis diferentes, presentaciones diferentes, a lo mejor calidades diferentes, ¿verdad? Y cualidades de los nutrientes también de manera distinta. Eh, Algo que siempre me preguntan mucho aquí en la consulta es, doctora, ¿por qué tengo que tomar los suplementos y hasta cuándo los voy a tomar? Y yo lo que siempre les digo es que en la actualidad necesitamos tomar suplementos porque los alimentos ya no tienen los nutrientes que tenían antes. Los suelos están devastados. Las tierras de cultivo cada vez están más deficientes. Ya existen lechugas hidropónicas que nomás tienen agua, ¿verdad? Y elementos para su crecimiento y no tienen la calidad de los nutrientes que tenían antes, ¿verdad? Entonces necesitamos, y la espinaca igual, ¿no? La selga igual y así. Y Entonces, todavía hasta se vende más cara, ¿no? Porque es hidropónica. Y no, ya no no, tiene ni sí. siquiera los nutrientes de Ya la no es tierra más ni que nada. fibra y agua, ¿no? Ajá. Entonces, estamos ante una crisis alimentaria en donde necesitamos ese aporte. Ahora, ¿por qué lo tenemos que tomar diario? Porque los consumimos todos los días. Claro. O sea, no lo utilizamos en nuestros procesos metabólicos todos los días. Entonces, se van agotando nuestras reservas. Y luego hay unos que tienen una vida muy corta, como la vitamina C, por ejemplo. La vitamina C tiene una vida de 6 a 8 horas. De modo que si tú te la tomas o te la comes, En la mañana. no, bueno, a mediodía ya no, en la mañana, exacto, a mediodía ya no traes nada. Así te hayas comido, no sé, 6 guayabas, 8 guayabas, ¿verdad? Que por mucho no es conveniente porque el nivel de fructuosa también es un tema, El tema ¿verdad? del azúcar, También, claro. sí, la fructuosa, digamos, no es el azúcar ideal para el cuerpo porque se almacena en el hígado y luego requiere otros procesos metabólicos para salir, ¿verdad? No es lo mismo que comer azúcar como tal. Entonces, aquí el tema es que debemos suplementarlo porque lo necesitamos y porque lo estamos utilizando, el cuerpo lo está utilizando todo el tiempo. Pero sí, el abordaje es múltiple, Sofía, el abordaje es múltiple, necesitamos una opinión de cada especialista para poder hacer una integración tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, hacer un manejo multidisciplinario, abordarlo desde las diferentes perspectivas y tratar de tener mejor calidad de vida, ¿verdad? Claro. Entre otras, obviamente, bueno, tener un pelo sano, tener una piel limpia y sana, tener una mente clara, ¿verdad? Pensar de manera fluida, correcta, certera, eficiente, ¿no? Congruente, porque es algo de lo que muchos se quejan, de lo que muchos pacientes se quejan, sobre todo en un inicio, cuando tienen trastornos hormonales, ¿no? De esa neblina mental. ¿Verdad? Entonces, todo esto es algo que se debe de manejar de manera multidisciplinaria y en equipo, ¿verdad? Sí, porque hemos visto mucho, nosotros hacemos un cuestionario de inflamación celular. Claro. Y siempre vemos prácticamente el 100% de los clientes trae un grado ya de inflamación celular. ¿Esto qué quiere decir? No duermen bien, no se alimentan bien, no se están hidratando bien, no se han hecho un último examen médico desde hace mucho tiempo o nunca se lo han hecho, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros vemos que ya hay algo mucho más. Realmente aquí lo importante, Luz, es que realmente la gente entienda que queremos que estén mejor, ¿no? Que realmente la Totalmente. caída de cabello es, como ya lo platicamos fuera de cámara,
es solamente un síntoma de algo que hay más profundo que no está bien. Es el reflejo de que hay algo que internamente no está funcionando al 100, ¿no? Y generalmente viene acompañado de estrés, viene acompañado de mala alimentación, viene acompañado de algún tema hormonal, de algún tema de la tiroides. Muchos de los pacientes ya lo refieren desde que llegan, yo tengo un problema de tiroides, ¿no? Y bueno, sabemos que por ahí viene. El tema es que no se está solucionando nada desde la raíz, sino que para todos son como medicamentos o quererlo solucionar de manera externa. Entonces, es muy importante aquí y lo que quiero que todos hagamos conciencia es que realmente si no estudiamos a fondo, no vamos a saber cuál es el verdadero problema, ¿no? Así Pasa es. y pasa mucho, tenemos bastantes clientes que ya han ido con dermatólogos y los mismos dermatólogos, antes de hacerle un estudio, ya me los están empastillando, ya les están poniendo minoxidil en grados muy grandes, ya los están, y ni siquiera les han hecho un estudio a fondo para saber por qué se les está cayendo el cabello. Entonces, aquí es muy importante hacer esta conciencia de saber que es muy importante medir para poder entender Claro. qué dar. Me gustaría también platicar un poquito acerca de los mitos de la terapia de reemplazo hormonal, porque hay muchísimos mitos. Bueno, Yo he sí. tenido clientas que saben que tienen un problema, que están pasando por perimenopausia o por menopausia y me dicen, yo nunca voy a hacer eso porque da cáncer. Yo nunca voy a hacer eso porque alguien que conozco las empezó a tomar y se le modificó todo de una manera negativa. Entonces, realmente yo lo que he visto con las personas más cercanas, incluyéndome, es que cuando lo haces de manera correcta es una maravilla, tienes mejor calidad de vida. Entonces me gustaría platicar un poquito acerca de todos los mitos que hay de la No, terapia. no, bueno, mira, Sofía, es un tema que nos da para mucho, porque como mitos hablemos de la terapia de reemplazo hormonal, bueno, tenemos muchísima tela de dónde cortar. Eh, Esto ha sido, bueno, ha sido satanizada la terapia de reemplazo hormonal con cierta razón y no te lo voy a negar, porque durante muchísimos años la terapia de reemplazo hormonal no fue la mejor. No fue la mejor porque como todos los tratamientos y como todas los medicamentos y como todas las terapias como tal, valga la redundancia, tuvieron su época de prueba. Tuvieron una época de prueba en donde se utilizaron dosis muy altas o dosis equivocadas para no entrar en detalles, dosis y medicamentos que no eran los adecuados, ¿verdad? Y se utilizaron durante mucho tiempo. Entonces, hay cierto respaldo en donde tenemos estudios como el WHI, que es un estudio muy amplio y la gente lo puede buscar en internet, en donde dice que efectivamente hubo un primer estudio en donde dice que efectivamente la terapia de reemplazo hormonal causa cáncer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se prende la mecha y las pacientes dicen, no, 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 esto estuvo terrible, yo no voy a usar nada porque me va a dar cáncer, ¿no? Y bueno, para desgracia de nosotros, hay médicos que siguen utilizando esas mismas terapias, aún a pesar de que saben que hay un siguiente estudio en donde se ven las diferencias, eh, en donde dice que efectivamente no está relacionado con el cáncer cuando se utiliza, volvemos nuevamente a lo que comentábamos antes, paciente correcto, médico correcto, tratamiento correcto, ¿verdad? Y medicamento correcto, ¿no? Porque ahorita tenemos una gran variedad de opciones que podemos ofrecerles a las pacientes. Claro está, la terapia de reemplazo hormonal no es para todas las pacientes, o sea, no todo es testosterona, no todo es estrógenos, no todo es progesterona, no todo es hormonas. O sea, también hay que saber a quién sí, a quién no, ¿no? Pero yo he encontrado que siempre tenemos una alternativa. Todo tiene solución de alguna forma, ¿no? Las contraindicaciones reales son verdaderamente pocas. Realmente son pocas. Porque, por cierto, la calidad de vida y, por cierto, el grado de beneficio es muy superior al riesgo.
muy superior al riesgo, porque en la actualidad, afortunadamente, vivimos en un momento en el que podemos tener hormonas bioidénticas, que se llaman bioidénticas porque no porque sean extraídas de otro humano para ponérselas a otra persona, ¿no? Sino porque son fabricadas efectivamente en un laboratorio a partir de sustratos naturales y siguen la misma ruta metabólica que siguen nuestras propias hormonas. Es lo más parecido es idéntica, por eso se llaman bioidénticas, porque es idéntica a la que el cuerpo produce. Entonces, ¿qué nos va a producir? Solo beneficio, solo beneficio. Y hay opciones para todos, ¿no? Aquí el problema, bueno, es que sí fueron muy satanizadas en su tiempo. Nos quedamos atorados en esa época en donde muchos creían, no es que va a dar cáncer, no es que la fibrosis me va a empeorar, no es que, ¿verdad? Y bueno, en su momento tuvo la razón. Pero digamos que si le estudiamos un poco más, ¿verdad? Como ginecólogos y como especialistas en hormonas, si avanzamos un poquito en el conocimiento y pensamos fuera de la caja y vemos que existen otras opciones además de las pastillas, además de las inyecciones, además, ¿verdad? Vemos que existen otras oportunidades, entonces vamos a ver esa otra oportunidad, otra ventana para ofrecerle a la paciente. Yo les digo que todas son herramientas. Y yo les digo, bueno, tenemos que encontrar una herramienta que nos sirva para ti, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando del reemplazo hormonal, las hormonas bioidénticas son una herramienta maravillosa. Son una herramienta maravillosa porque yo les digo a las pacientes, te pongo un freno al daño, claro, y te regreso en el tiempo, literal. Te regreso en el tiempo porque tú recobras tu energía, tú recobras tu vitalidad, tú recobras tu libido, tú recobras tu lubricación genital, tú recobras tu buena digestión, tu distribución grasa, tú recobras tu salud cardiovascular, tú recobras la memoria, ¿verdad? Súper importante porque fíjate que este respecto quiero hacer aquí un paréntesis bien bonito, bien importante, bien interesante, porque las pacientes, muchísimas pacientes, como hablábamos fuera de cámara hace rato, dicen, es que yo no siento nada, a mí se me fue la regla y yo no sentí nada. Y yo digo, bueno, el espejo no miente, ajá, ¿verdad? claro. A mí me da gusto que las pacientes se sientan mal. Y luego me dicen, doctora, ¿pero por qué? Yo le digo, porque son las que vienen a consulta. Una paciente que se niega y dice que no siente nada, yo digo, bueno, ¿qué le estará pasando? Bueno, la que no siente nada es una paciente a la que hay que ponerle corchetes, paréntesis, comillas. ¿Por qué? Porque esa paciente que no siente nada es muy difícil que busque ayuda, que busque apoyo. No es lo mismo, como comentábamos hace un rato, estar bien que sentirte bien, ¿verdad? Lo que se ve que es probablemente una piel seca, probablemente la caída del pelo, probablemente las arrugas, probablemente, no sé, a lo mejor los senos caídos, a lo mejor la piel más flácida, ¿verdad? Probablemente eso no sea suficiente, no sea suficiente para que una paciente venga. Pero aquí el tema va más allá. Estamos hablando de la prevención del Alzheimer, estamos hablando de la prevención del deterioro cognitivo, estamos hablando de la prevención de la osteoporosis, estamos hablando de la prevención de algo que es muy importante que se llama sarcopenia, que es la calidad de nuestro músculo, la preservación de nuestra masa muscular, que a final de cuentas es lo que nos sostiene. Sí, una fractura de cadera, ¿no? Que hablamos después de cierta edad, una fractura de cadera es terrible. O sea, tenemos una mortalidad del 100% al año cuando no tenemos una buena calidad de hueso, después de una fractura de cadera. Entonces, aquí el asunto es que el hueso y el músculo son a final de cuentas lo que nos van a sostener en la edad adulta. Por eso hablamos de una longevidad saludable. No estamos hablando de que no nos vayamos a hacer viejos.
o no estamos hablando de que no nos vayamos a morir, o que de veras vayamos a vivir 200 años, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que si vamos a vivir lo que vayamos a vivir, que seamos independientes, que tengamos calidad de vida, que nos podamos levantar, que podamos tener una movilidad adecuada. Sí. Entonces, lo que no se siente es grave, Sofi. Es muy grave. Es grave porque la paciente dice, es que cuando me levanto, yo siento como que tengo que calentar, como que me entumo, como que me duele un poquito la cadera. Pero de ahí en más, todo bien, doctora, todo bien. Y ves en su densitometría y ya está en osteopenia y dices, y ya le está doliendo. Entonces, todo eso que no siente es súper importante, ¿no? Son parámetros que tenemos que medir y mostrarle a la paciente, mira, esto se debe a la deficiencia de esto, de esto, de esto. Ahora, la calidad del hueso, por ejemplo, no depende solo del calcio, como muchas pacientes dicen, no, es que yo tomo calcio. No, nada que ver. O sea, ese es otro mito terrible, ¿no? No depende del calcio que tomas. Y peor, yo tomo mucha leche porque necesito ahorita el calcio, Cuando ¿no? los lácteos ahorita súper inflamatorios, claro. O sea, es una molécula inflamatoria, la lactosa, la caseína, nos producen un daño intestinal severísimo. No los necesitamos, ¿no? Aparte no somos becerros, no es la especie que nos debe alimentar, ¿no? Por eso la lactancia tiene su periodo, ¿no? ¿Cuándo han visto? Yo les digo a las pacientes, ¿cuándo han visto un becerro pegado a una señora? Y es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una adicción a la caseína, que es 10 veces más adictiva que la morfina, porque fíjate que la caseína tiene una sustancia que se llama caseomorfinas. Y hasta se daba como suplemento, ¿verdad? A Antes, mí me llegaron sí, a recomendar caseína en polvo. Quien daba Entrenamiento de gimnasio. Todavía lo hay. Tiene un nombre comercial y viene en polvo, sí, y todavía les dan, sí, inclusive como un suplemento de proteína, ¿no? Sí, de proteína. Para desbaratarles el intestino, gracias. No, entonces está terrible esto, ¿no? Sin embargo, no, la calidad de tu hueso depende de tu nivel de magnesio, de tu nivel de progesterona, de tu nivel de estradiol, de tu nivel de testosterona, básicamente, y de tu nivel de vitamina D. Que dicho sea de paso, la vitamina D se da con vitamina K2 siempre, ¿verdad? La vitamina D3 se da con K2 para los que compran vitamina D sola. Entonces, aquí el tema es muy amplio, ¿no? Todo esto de la suplementación, de los mitos, es un tema muy amplio, da para mucho material, pero sí es verdad que durante mucho tiempo esto estuvo satanizado, con justa razón. En la actualidad tenemos tratamientos que son muy benignos, muy benéficos para la salud, muy absolutamente resolutivos para muchos temas de salud, para muchas enfermedades. Cuando una mujer pasa los 45 años y su nivel de estradiol baja de manera tan severa, está mucho más expuesta a un riesgo cardiovascular. Por eso las mujeres nos infartamos después de los 45 años, porque el nivel de estradiol baja muchísimo. El estradiol es lo que nos protege de los infartos, porque mantiene esa flexibilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces, tener una suplementación adecuada del estradiol también es muy importante. La testosterona, bueno, tiene que ver con el hueso, con el músculo, con la libido, ¿no? Con la salud mental, igual que el estradiol. O sea, si ahondamos en este mundo de las hormonas, veremos que todas las hormonas van a tener una fecha en la que van a envejecer. También hay un envejecimiento de cada glándula, ¿no? Cada glándula tiene una época en donde va a empezar a tener disfunción. Pero afortunadamente, y gracias a la tecnología y gracias al avance en todos los ámbitos de la medicina, tenemos muchos recursos para suplementarnos, y para cada glándula existe una solución, una manera de rehabilitarla, de habilitarla, o inclusive de suplementarla, o en su defecto, cuando ya no funciona, pues de sustituirla, de dar un reemplazo, como pasa con la tiroides, como pasa con los ovarios, ¿verdad? Y como pasa en los hombres también, ¿por qué no? O sea, antes, bueno, era como todo un tema esto de que, bueno, es lo que te tocó, ya se acabó tu vida fértil y pues ya, y para los hombres igual, ¿no?
Y entonces, aunque en los hombres llega un poco más tarde, pero también hay tratamiento para los hombres y también hay un tratamiento de reemplazo en donde pueden tener una mejor calidad de vida, porque también los hombres pueden padecer osteoporosis, sarcopenia y disminuir su calidad de vida, ¿no? Entonces, sí hay muchos mitos, pero la realidad es que si vas con el médico correcto, con el especialista correcto y te hace un traje a la medida, porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, sí, aplícate estos estrógenos, ¿verdad? Y que sea una misma dosis para todos. No, todos tenemos una medicación específica, ¿verdad? Tú requieres tanto de esto, tanto, y yo te puedo diseñar ese tratamiento que tú necesitas a la medida, a la velocidad y en medida que tú necesites en el tiempo. Porque obviamente todo esto va sufriendo modificaciones con la edad. Claro. ¿Verdad? Y no es lo mismo que tú tengas, si yo necesito que tú estés entre 80 y 110 de estradiol, no es lo mismo que tengas ahorita a lo mejor 60 a que luego tengas menos de 5, ¿verdad? Yo también necesito ajustar mi dosis y darte la dosis adecuada. Y esa es la gran ventaja que tenemos en la actualidad, que podemos diseñar tu tratamiento en la medida que tú lo necesites. Y aquí es bien importante, Luz, me gustaría, digo, para ir concluyendo con algunas preguntas, porque ya sé que estás muy ocupada tú también, pero me gustaría preguntarte, a ver, una, ¿cuáles son los exámenes básicos que tiene que hacerse una mujer después de los 40 años? Química sanguínea, ¿qué nos recomiendas? Porque es muy importante que también todas las mujeres que nos están viendo y los hombres también, que tienen parejas, ¿qué estudios tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que checarnos después de los 40 años? Mira, básico, como tú lo acabas de decir, una química de 35 elementos mínimo, o sea, una química de 35 elementos para saber que tu hígado y tu riñón estén funcionando de la manera correcta, porque yo también no puedo apoyarte con un reemplazo hormonal, por ejemplo, o con el tratamiento que tú necesites, si lo básico, si los órganos no están funcionando de manera correcta. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque ahorita está muy de moda este tema de la comida procesada por el asunto de la rapidez, ¿no? Todo el mundo anda deprisa, todo el mundo toma mucha cafeína, todo el mundo come alimentos muy ricos en jarabe de maíz de alta fructuosa, en lácteos, en grasas vegetales. Necesitamos hacer una pausa, analizar bien una química sanguínea, ver que esté funcionando bien el riñón, el hígado, el tubo digestivo, y entonces tratar justamente ese temita que tú me mencionabas hace un rato, que es esa inflamación crónica de bajo grado que todos tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos cierta inflamación que es leve en la mayoría de los casos, pero hay quien tiene más, ¿verdad? Hay quien tiene un grado severo de inflamación y entonces tratar de resolver esa inflamación y suplementar y hacer un detox, aunque sea una palabra muy trillada, pero digamos hacer una limpieza tanto del hígado como del riñón, optimizar sus funciones y entonces ya poder seguir con el paso número 2, ¿no? Con el paso número 2. Pero sí, una química de 35 elementos. Ahora, si estamos hablando ya sea de mujeres o de hombres, para tener una valoración hormonal adecuada, pues la medición de LH, FSH, para ver cómo está la actividad de los ovarios y también de la hipófisis, ver los niveles de hormona tiroidea, valorar tiroides, ¿verdad? TSH, T3, las fracciones libres de las hormonas tiroideas, que es T4 libre y T3 libre, ver cómo está el nivel de estradiol en las mujeres y en los hombres, ver el nivel de progesterona, ver el nivel de testosterona total, de sulfato, porque la dehidroepiandrosterona se produce en dos lugares, en el ovario y en la glándula suprarrenal. La mayor parte es en la glándula suprarrenal y esa es la que tenemos que medir porque nuestro sistema hormonal está interconectado. Yo siempre les explico a las pacientes que el sistema hormonal es como una mesa de tres patas, que está sustentado
por las glándulas sexuales, por la glándula suprarrenal, que es muy poco comentada y que ha cobrado mucha controversia en los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, ¿verdad? Porque todos los que se murieron del COVID fueron por falta de cortisol. Y este tema del cortisol, bueno, ha creado mucha polémica. Pero tener una glándula suprarrenal saludable es importante, entonces hay que medir la diasulfato, el nivel de cortisol a las 8 de la mañana, que si bien es cierto, el cortisol es una medida subjetiva y un poquito voluble, ¿verdad? Pero nos da una idea de cómo estamos, muy básica, pero nos da una idea de cómo estamos, porque si tenemos ahí un tema, pues a lo mejor habrá que hacer una medición más correcta, más exacta, a lo mejor en saliva o en orina, ¿verdad? Que nos indique cómo está mejor, pero para tener una idea general, medir cortisol de las 8 de la mañana, diasulfato, prolactina, que es una hormona que se produce también en la hipófisis y que nos da una idea del nivel de estrés y de angustia y de la repercusión que ha tenido todas sus emociones del paciente a la fecha. Y también en los hombres, pues es importante el antígeno prostático específico, ¿verdad? Que es muy importante. Y yo creo que con eso básicamente ya tendríamos un perfil para mostrar al especialista, ya sea al ginecólogo, al médico que nos ve, y tener una idea, un panorama de que algo está funcionando mal. Y si no soy ginecólogo, como muchos médicos que nos envían pacientes y muchas personas que se dedican al ámbito de la salud, como en el caso tuyo que me haces favor de recomendarme pacientes y que aquí los vemos y que tú tienes esa preparación en donde tú dices, bueno, aquí hay algo mal, necesito que te vean, eso es súper importante, súper importante. Excelente. Y para ir finalizando, Luz Helena, focos rojos. A ver, algo que a mí me gusta mucho es aclararles. ¿Cuáles son los focos rojos de que hay un tema de una alteración hormonal o de una alteración de estas tres patas que nos estabas comentando ahorita? Ya sabemos que una es caída de cabello, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otros puntos o síntomas tenemos que tomar en cuenta que digamos, a ver, si yo siento esto, si me pasa esto, ahí hay algo? Bueno, mira, tenemos muchos focos rojos, Sofi, pero yo creo que una de las cosas por las que más vienen las pacientes, podría yo enfocarme básicamente en tres cosas bien importantes. La primera es una falta de energía, un agotamiento de manera constante, permanente. Es decir, todo el tiempo estoy cansada. Doctora, me levanto y no quisiera volver a levantarme en todo el día. O sea, me levanto porque me tengo que levantar. Y llega a las 12 del día y me tomo una taza de café y como media hora, como que sí revivo y luego me vuelve a dar así como un cansancio y que no puedo superar en el transcurso del día. Eso no es normal. Estar cansado todo el día no es normal. No dormir, tener insomnio, o sea, estoy cansada todo el día, me quiero dormir, pero en la noche no tengo sueño. Tengo insomnio. Eso es otro foco rojo, ¿no? No es normal no querer dormirte después de haber andado, pues como normalmente andamos las señoras, ¿verdad? Que tenemos hijos y que tenemos trabajo y que tenemos marido y que tenemos una vida, pues no es normal no querer dormir. Y otro dato bien importante, que podría yo decirte 20, ¿verdad? Pero otro es la libido, ¿no? El tema de la libido dice mucho. A veces es un tema bien complicado porque no te animas a preguntarlo. Yo, en mi interrogatorio, que dura como una hora, ¿verdad? En la plática, en la consulta, que dura como una hora y media, es lo último que pregunto, porque digo, al fin y al cabo, ya después de hora y media de comentar temas muy personales, ya nos hicimos amigas, ya nos echamos un café, ya platicamos de cosas, ya lloramos, ya compartimos. Bueno, ahora dime, ¿cómo está la libido? Ese es un tema básico. Una persona, una paciente, vamos a suponer, que a los 25 años diga, es que tengo pareja y tengo un tema ahí que ya me estoy divorciando, ya la pareja ya me dijo que si no lo resuelvo, que se va a buscar otra, o yo ya le dije, peor, ya le dije que se busca de otro porque yo ya no quiero nada. Eso
pues obviamente no es normal, ¿no? Y también, digo, en la edad madura ya se fueron los hijos, ya no tengo problemas económicos, o los tengo, pero digamos, los voy resolviendo. Digo, ya no tengo un tema de salud, tengo tiempo, aquí está mi esposo, y sin embargo no quiero nada con él, pues también es algo que llama la atención, ¿no? Entonces, la falta de energía, la falta de sueño, la falta de libido, pues son temas así como que súper importantes que yo creo que sí debe buscarse, debe uno tener la curiosidad de decir, no es como que, no, pues es que yo ya no quiero nada, ya no tengo ganas, o inclusive no tengo pareja, pero ni la quiero, pues está rarísimo, ¿no? Está rarísimo. Entonces, siempre todo eso es el reflejo de algo que está pasando y que debemos buscar ayuda, que debemos buscar ayuda. Otro motivo de consulta muy frecuente aquí es, doctora, ya me puse a dieta, estoy haciendo muchísimo ejercicio, estoy yendo con la nutrióloga, no como harinas, no como azúcar, soy súper disciplinada con el ejercicio y sin embargo he empezado a engordar aquí, en La los grasa brazos, visceral. en la cara Sí. y en la espalda. Y tengo las piernas delgadas, los brazos, me cuesta muchísimo trabajo ganar masa muscular y ahora engordo en donde no engordaba antes y no puedo bajar de peso. ¿Por qué? Por lo que habíamos platicado. La deficiencia hormonal causa resistencia a la insulina. Y mientras tengamos una deficiencia hormonal, vamos a tener resistencia a la insulina y el cuerpo no va a canalizar la grasa de manera correcta. Entonces, ese es otro temita que también muy frecuentemente es motivo de consulta, ¿no? Me mandaron con usted por esto. Y si para cerrar con broche de oro y la cereza del pastel, es la paciente que viene, doctora, ya fui con 3 psiquiatras, tengo todas estas recetas, estoy medicada con esto, con esto, con esto, no duermo, estoy súper ansiosa, estoy súper deprimida, no vivo, lloro todo el día, mis hijos, estoy peleada con ellos, no quieren saber nada de mí, y ya fui con 3 endocrinólogos, y aparte con 2 ginecólogos, y nadie, ya mi marido me dijo que si usted no me encuentra, que me va a hospitalizar o se va a ir, o, ajá, entonces el tema emocional, o sea, hay depresión y trastorno depresivo con ansiedad muy frecuente por el asunto de la hormona, ¿no? De las hormonas. Y lo triste es que muchas veces, como decías hace un momento, ¿no? A lo mejor la persona puede decir, no, a mí no me pasó nada, yo ya pasé la menopausia y no sentí nada. Y a lo mejor todos los que están a nuestro alrededor, claro que sí se dieron cuenta, ¿verdad? Claro. O sea, y realmente aquí el tema es que tenemos que estar bien, ya no nada más por nosotros, sino por toda la gente que depende de nosotros también, que no nos quiere ver mal. Claro, claro. No, y sabes que es un tema también de autoestima, de independencia, de tener una, como decía yo hace rato, una longevidad saludable, de tener un envejecimiento. Dicen, es que yo quiero envejecer dignamente, pues eso es envejecer dignamente. Envejecer dignamente es no molestar a los demás. No depender para que no te depender de las nadie. cintas Sí, de los sí, zapatos, sí, que puedas ir al baño, ir que puedas ir al baño sola, ¿no? Y que no necesites que nadie te ande cambiando el pañal, ni Dios lo mande, ¿no? O sea, yo no le deseo eso a nadie, de veras, a nadie. O sea, yo creo que lo mejor es que podamos tener una vejez, como te digo, no vamos a poder evitar que lleguen las arrugas, no vamos a poder evitar que lleguen las canas, no vamos a poder evitar que a lo mejor seamos viejitos, no vamos a poder evitarlo, pero si estamos sanos, oye, excelente, ¿no? Excelente. Entonces, para eso es todo esto, ¿no? Todo esto, la difusión de la información, o sea, yo realmente te felicito porque esta es una forma de llegar a la gente de una manera extraordinaria. Yo creo que como les decía al principio, la información es para compartirse. O sea, si tú sabes de algo, difúndelo, informa, porque esto va a hacer que lleguemos a más personas, que tengamos muchísima más información certera y que podamos cuidarnos de la manera correcta, que podamos avanzar en nuestra calidad de vida. Excelente. Pues muchísimas gracias, Luz Helena. No, al de contrario. verdad no sabes lo valioso que es para nosotros esto
y sobre todo el entender un poquito más todo lo que hay atrás, ¿no? Siempre Claro. detrás de todo lo que ustedes pueden ver y pensar que es algo normal, hay algo que se puede solucionar. Yo creo que eso sería con lo que nos tenemos que quedar, ¿verdad? Claro. No es normal que se caiga el cabello, es de manera exagerada. Claro, ¿verdad? claro. No, digo, es normal que haya cierta caída, pero no es normal que se caiga de manera exagerada. No es normal tener sueño todo el día, no es normal estar agotados todo el día, no es normal sentirnos deshidratados todo el día. Así Hay es. algo atrás. Entonces, aquí lo importante es entenderlo, estudiarlo y entonces sí poder suplementarnos de manera adecuada. Sí, Yo también creo que los suplementos son maravillosos, pero desgraciadamente se han hecho muy mala fama porque la gente los toma cuando no son los que tiene que tomar o no tienen la calidad que necesitamos o necesitamos otros que no estamos tomando, ¿no? Entonces no es que el colágeno sea malo, no es que la creatina sea mala, no es que el ácido alfa-lipoico sea malo, lo que pasa es que necesitamos hacernos un estudio para saber qué es lo que necesitamos. Por supuesto. Y van a aparecer aquí en la pantalla los teléfonos del consultorio de la doctora. Y pues bueno, nada más agradecerte mucho, Luz. No sé si algo para cerrar que nos quieras decir. Bueno, yo tengo mucho que decir siempre. Yo sé. ¿Verdad? Yo tengo mucho que decir siempre. O sea, hay mucha información a este respecto. Esto es nada más como un panorama muy, muy superficial de lo que es el tema hormonal. Pero sí es muy importante que la gente esté muy al pendiente de cómo me siento. Yo necesito conocerme, necesito saber quién soy, cómo estoy, si en realidad soy esta yo o me siento diferente. Si mi memoria ha cambiado, no es normal que lleguen a la habitación de acá, de al lado, y vengan de la cocina y digan, es que ya no me acuerdo a qué venía. No es normal. No es normal. Necesitamos fijarnos en esos detalles que nos han hecho diferentes al cabo del tiempo. Como decía muy certeramente Sofi, el problema no es los años, el problema son los daños que nos causa todo lo que dejamos de hacer, todo lo que dejamos de comer, todo lo que dejamos de producir a través del tiempo, ¿no? Entonces, es importante que conozcan su cuerpo, que conozcan su mente, que gestionen sus emociones, que vean qué es lo mejor para ustedes y sobre todo que acudan con la persona correcta para que los oriente. Ya afortunadamente cada vez sabemos más médicos que hemos estudiado todo esto, de la medicina funcional, del reemplazo hormonal bioidéntico, del equilibrio, del balance hormonal. Y todo esto nos abre un panorama muy distinto y una nueva oportunidad de tratamiento que nos va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Eso, cada vez hay más herramientas para estar mejor y tener una mejor calidad de vida y una longevidad saludable. Excelente. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a Muchísimas ustedes. Gracias.